Era un día normal en Guadalajara, caluroso y ruidoso como siempre. Caminaba por el centro, revisando vitrinas y pensando en cómo iba a conseguir dinero para la renta de ese mes. Mis ahorros se habían agotado y mi orgullo no me dejaba pedirle ayuda a mi familia. Fue entonces cuando una mujer me llamó la atención. Estaba parada frente a una cafetería, impecablemente vestida, con un aire elegante que parecía fuera de lugar en ese caos urbano. «Disculpa», dijo con una sonrisa amable. «¿Te interesa un trabajo de recepción para un evento exclusivo esta noche? Es bien pagado y sencillo». La oferta me tomó por sorpresa. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté dudando. Mi instinto me decía que algo no cuadraba, pero su tono era tan persuasivo que me costó desconfiar. «Solo dar la bienvenida a los invitados. Serás parte de un equipo. Es en una casa elegante fuera de la ciudad. Te llevaremos y te traeremos. Todo organizado». Cuando mencionó el pago, supe que no podía decir que no. Era más de lo que ganaba en una semana. Sin embargo, algo en sus ojos me hacía sentir incómoda, pero ignoré esa sensación. A veces, la necesidad ahoga al miedo. Quedamos en vernos frente a un parque cercano, junto con otras chicas. Todo parecía legítimo, al menos en la superficie. Esa noche nos reunimos frente al Parque Revolución. Éramos 5 chicas, todas jóvenes y algo nerviosas. Nos subimos a una camioneta negra conducida por un hombre callado que apenas nos miraba. Sandra, la mujer elegante, nos dio instrucciones breves. «Son profesionales. Sigan las reglas y esto será pan comido». La ciudad quedó atrás rápidamente. La camioneta avanzaba por carreteras desiertas mientras la conversación entre nosotras disminuía. Todo estaba demasiado silencioso. Cuando pregunté cuánto faltaba, Sandra simplemente sonrió y dijo: «Ya casi llegamos». Finalmente, la camioneta se detuvo frente a una mansión enorme. Era deslumbrante, con luces que iluminaban los jardines perfectamente cuidados. Sin embargo, el aire tenía algo raro, pesado, como si la belleza del lugar fuera solo una máscara. Cuando cruzamos la puerta principal, nos llevaron a diferentes habitaciones. «Esto es para que se preparen», nos dijeron. Pero la puerta se cerró con un sonido seco y al intentar abrirla, noté que no tenía cerrojo por dentro. Camila, una de las chicas conmigo, empezó a llorar. «Esto no es lo que dijeron», susurró con miedo en sus ojos. Horas después, nos sacaron de las habitaciones y nos llevaron a una sala vacía con paredes de concreto. Ahí estaban las demás chicas. Ninguna decía nada. Un hombre alto de mirada intimidante comenzó a hablar. «Bienvenidas. Aquí hay reglas simples. Obedecen, sobreviven, desobedecen, desaparecen». Su voz era fría, como si estuviera acostumbrado a tratar con personas como nosotras. Luego, señaló a una chica al azar y se la llevó. Nunca volvimos a verla. Camila se aferró a mi brazo. «Esto es un infierno», murmuró entre lágrimas. Tenía razón. Los días que siguieron confirmaron lo que temíamos. No éramos trabajadoras, éramos prisioneras. La rutina era insoportable. Nos vigilaban constantemente, apenas nos daban de comer. Y cualquier intento de hablar fuera de lo permitido era castigado. Los días se confundían y el miedo se convertía en nuestra única compañía. Camila y yo hicimos un pacto: sobrevivir juntas. Ella tenía una chispa de esperanza que me ayudaba a no rendirme. Una noche, mientras estábamos en nuestra habitación, me dijo en voz baja: «Tengo un plan. He estado observando a los guardias. Hay un momento cada noche en el que podemos escapar». Con la ayuda de otras 2 chicas, Daniela y Sofía, comenzamos a planear nuestra fuga. Daniela había notado que la puerta trasera solo se cerraba con un candado y Sofía sabía cómo mantener la calma bajo presión.
Pasamos días observando los movimientos de los guardias, buscando el momento perfecto para actuar. Una noche, mientras revisábamos el plan, escuchamos pasos fuera de la puerta. Nos congelamos. Un guardia entró, mirándonos fijamente. «Espero que no estén pensando en hacer algo estúpido», dijo antes de cerrar de nuevo. Su advertencia solo nos hizo más determinadas. La tormenta era nuestra aliada. Cuando los guardias cambiaron de turno, Camila fingió un desmayo en el pasillo. Mientras los demás corrían a ayudarla, Daniela sacó las llaves del bolsillo de uno de ellos. Corrimos hacia la puerta trasera, pero los guardias se dieron cuenta demasiado rápido. Camila decidió quedarse atrás para detenerlos. «¡Corran!», gritó. «No dejen que esto sea en vano». Las lágrimas me nublaban la vista mientras escapábamos. Sentí una mezcla de culpa y desesperación, pero no había tiempo para mirar atrás. Logré llegar a la carretera, donde un camionero me recogió. Estaba empapada, sucia y aterrorizada, pero viva. Me llevó a la estación de policía más cercana, donde conté todo. Pero las autoridades parecían más interesadas en cubrir el caso que en ayudar. Finalmente, me refugié en un centro para mujeres, donde encontré apoyo. Pero las imágenes de Camila y las demás chicas seguían atormentándome. Sabía que no podía quedarme callada. Decidí contar mi historia, esperando que, de alguna forma, pudiera hacer justicia. Hoy, mientras escribo esto, sigo luchando. Por mí, por Camila, por todas las mujeres que siguen atrapadas. No puedo cambiar el pasado, pero puedo evitar que esto le pase a alguien más. No sé si te ha pasado alguna vez, pero hay días en los que sientes que todo va a salir bien, hasta que no. Esa noche comenzó como cualquier otra en Tepito. Me llamo Isabela y sí, soy prostituta. No es el sueño de nadie, pero es lo que me tocó para mantener a mi mamá y a mis dos hermanos. Las calles del barrio estaban llenas de vida, como siempre. El sonido de música de un altavoz barato, risas mezcladas con gritos y el olor a comida callejera. Fue ahí cuando lo vi. Un hombre alto de traje gris y corbata desarreglada caminaba hacia mí. Su aspecto no encajaba con el caos de Tepito. Era como si estuviera fuera de lugar, y eso me intrigó. «¿Cuánto por toda la noche?», preguntó con una voz suave, casi educada. Le di mi precio y sin regatear sacó el dinero y me lo puso en la mano. Eso ya era raro. Los hombres aquí siempre intentan pagar menos. Me dijo que se llamaba Héctor y sugirió ir al motel La Luna, a unas calles de distancia. Algo en él me incomodaba, pero el dinero habló más fuerte. Llegamos al motel, un lugar pequeño con un letrero luminoso parpadeante. La recepcionista, una mujer mayor con mirada vacía, nos entregó la llave sin decir palabra. El cuarto era lo que esperaba. Paredes sucias, una cama que chirriaba al mínimo movimiento y un olor a humedad insoportable. Pero lo peor era el silencio. Un silencio tan pesado que parecía que el motel entero contenía el aliento. La primera hora fue tranquila. Héctor no era tan raro como pensé al principio. Habló sobre cosas comunes, de su trabajo como comerciante y de cómo odiaba la ciudad. Sin embargo, algo en su tono no encajaba, como si estuviera esforzándose demasiado en sonar normal. De repente, dijo que necesitaba salir a fumar y me dejó sola en el cuarto. Fue entonces cuando empezó todo. Al principio, escuché pasos en el pasillo. Eran lentos, como si alguien arrastrara los pies. Luego, los golpes. Alguien o algo golpeaba una puerta repetidamente. Intenté ignorarlo, pero después escuché un grito. Era bajo, ahogado, como si alguien estuviera tratando de pedir ayuda sin éxito. Me levanté y abrí un poco la puerta. El pasillo estaba oscuro, iluminado apenas por la luz roja de un letrero de salida. No había nadie.
Cerré rápidamente con el corazón latiendo como loco. Cuando Héctor regresó, intenté preguntarle si había visto algo raro, pero solo sonrió y dijo: no te preocupes, este lugar tiene su encanto. Esa frase me heló la sangre. No podía dormir. Los ruidos no cesaban. Cada vez eran más fuertes, más perturbadores. Me levanté de la cama y decidí salir al pasillo. Algo dentro de mí me decía que tenía que averiguar qué estaba pasando. Caminé descalza, sintiendo el frío del suelo bajo mis pies. A lo lejos, una puerta estaba entreabierta. De allí venían los ruidos, golpes, gritos y algo que sonaba como cuchillos afilándose. Mi curiosidad pudo más que mi miedo y empujé la puerta. La escena dentro era una pesadilla. Había un hombre amarrado a una silla, cubierto de sangre. Alrededor de él había varias personas con capuchas negras, susurrando palabras en un idioma que no entendía. Uno de ellos sostenía un cuchillo largo y con calma hizo un corte en el brazo del hombre. Este gritó, pero su voz se perdió en las paredes del motel. Retrocedí horrorizada y pisé algo. El sonido alertó a uno de los encapuchados, que giró la cabeza hacia mí. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos y supe que me había visto. Corrí de regreso al cuarto, con el corazón a punto de explotar. Cuando llegué, Héctor estaba sentado en la cama, tranquilo, como si nada hubiera pasado. ¿Qué pasa?, preguntó, pero su sonrisa se sentía maliciosa, diferente. Intenté salir por la puerta, pero no podía abrirla. Era como si estuviera bloqueada desde afuera. Héctor me observaba, divertido. ¿Por qué haces esto?, le gritaré, pero no respondió. De repente escuché pasos en el pasillo. Eran varios. Las personas encapuchadas venían, golpearon la puerta, y antes de que pudiera pensar, esta se abrió de golpe. Me agarraron y me arrastraron fuera del cuarto. Me llevaron a un sótano que no había visto antes. Era oscuro y frío, con un olor a sangre y humedad. Las paredes estaban cubiertas de escrituras extrañas y en el centro había un altar improvisado. Vi otras personas encadenadas, todas heridas y temblando de miedo. Un hombre encapuchado, más alto que los demás, se acercó a mí. Su voz era profunda y resonaba en las paredes. Bienvenida, Isabela. Tu sacrificio será el más importante de esta noche. Intenté luchar, pero era demasiado tarde. Me sentí completamente atrapada. Mi mente estaba en pánico, pero no podía permitirme rendirme. Mientras los encapuchados se distraían discutiendo, noté un cuchillo abandonado cerca de una mesa. Con un movimiento rápido lo tomé y corté las cuerdas que me ataban. Una vez libre, corrí hacia las otras víctimas y comencé a liberarlas también. Una mujer que se llamaba Sofía me tomó del brazo. Estaba herida, pero su determinación era fuerte. «Tenemos que salir juntas», me dijo, y asentí sin dudar. El sótano era un laberinto de pasillos oscuros y húmedos. Podía escuchar a los encapuchados persiguiéndonos, sus gritos llenos de furia. Finalmente, encontramos una puerta que daba al exterior. La abrimos con todas nuestras fuerzas y corrimos hacia la noche. Pensé que el horror había terminado cuando escapamos del motel La Luna, pero no podía estar más equivocada. Esa noche, Sofía y yo corrimos hasta que nuestras piernas no pudieron más. Nos refugiamos en una casa abandonada al otro lado de Tepito, intentando procesar lo que acababa de pasar. Sofía estaba en shock, sentada en una esquina sin decir palabra. Yo solo podía pensar en mi familia. Necesitaba ir a casa, ver a mi mamá y a mis hermanos, pero algo me detenía. Era como si una sombra me siguiera, una sensación de que todavía no estaba a salvo. Cuando llegué a casa, todo parecía normal. Mi mamá estaba cocinando, mis hermanos jugaban en el patio. Por un momento me sentí a salvo, pero al entrar a mi cuarto encontré algo que me hizo congelarme. En mi cama había una nota escrita con letras rojas, como si fueran de sangre. Decía: «No puedes escapar del destino, Isabela.
Volveremos por ti. El terror volvió como una ola que me ahogaba. Cerré todas las puertas y ventanas de la casa, pero sabía que no serviría de nada. Esa gente tenía ojos en todas partes. Ahora vivo con miedo constante, sin saber cuándo vendrán por mí. Cada día, al salir de casa, miro a mi alrededor, esperando ver a alguien con una capucha negra. Sé que no puedo correr para siempre, pero mientras pueda, lo intentar que no puedo correr para siempre, pero mientras pueda, lo intentar U00E. A veces me despierto en medio de la noche escuchando gritos o ese sollozo que nunca olvidaré. Y pienso en lo que Héctor dijo: nadie escapa de ellos. Tal vez tenga razón, tal vez mi destino ya esté escrito. Pero si algún día desaparezco, si escuchas mi historia, por favor ten cuidado. Hay lugares de los que nunca deberías salir vivo, y el motel La Luna es uno de ellos. Todo empezó en una tarde soleada en el centro de Durango. Yo estaba ahí, sentada en una de las bancas de la Plaza de Armas, mirando a la gente pasar mientras mi estómago rugía. No había comido en todo el día. Mi nombre es Camila, y para ese entonces la vida no era más que un caos interminable. Ese día, mientras pensaba en cómo conseguir dinero, se me acercó una mujer, morena, con un vestido rojo elegante y una sonrisa que parecía salida de una revista. Me saludó como si ya me conociera. «Hola, guapa, ¿buscas trabajo?». Desconfié al instante, pero mi desesperación era más fuerte. Le dije que sí, y ella me explicó que buscaban chicas para bailar en una fiesta privada en las montañas. Prometió que era algo sencillo, bien pagado y con transporte incluido. Acepté. ¿Qué otra opción tenía? Esa noche, a las 9, un coche negro llegó a recogerme. Adentro había otras 4 chicas, todas jóvenes, bonitas y con el mismo brillo de incertidumbre en los ojos. El coche arrancó y pronto noté que algo no estaba bien. Las ventanas eran tintadas y los 2 hombres al frente no hablaban. Nos pidieron los celulares y los guardaron en una bolsa. El trayecto fue largo y silencioso. Pasamos de las calles iluminadas de Durango a caminos oscuros y estrechos que parecían no tener fin. Las montañas se alzaban frente a nosotras como sombras gigantes, y con cada kilómetro que avanzábamos, mi miedo crecía. Llegamos a una mansión impresionante, rodeada de hombres armados. Bajamos del coche y uno de los hombres nos formó en fila como si fuéramos ganado. Un tipo alto, de traje negro, salió al patio. «Bienvenidas. Desde hoy trabajan para nosotros. Aquí se hace lo que decimos y nada más». Su tono no dejaba lugar a dudas. Esto no era una fiesta. Una de las chicas, Valeria, intentó protestar. «Esto no es lo que nos dijeron. No voy a hacer nada». El hombre solo rió y le susurró algo al oído que la dejó temblando. Nos llevaron a una sala grande, llena de muebles lujosos. Nos explicaron que estaríamos trabajando como anfitrionas para los clientes del cartel. Cualquier desobediencia sería castigada. Esa primera noche fue un infierno. Los hombres nos trataban como objetos y la tensión era insoportable. No había forma de escapar. Cada puerta tenía guardias y las ventanas estaban cerradas con rejas. Una chica intentó huir esa misma noche. La atraparon rápidamente. Nos obligaron a ver cómo la golpeaban en el patio. «Esto les pasa a las que no entienden las reglas», dijo el hombre del traje. Con el tiempo, aprendí a moverme en las sombras, observando todo. Una noche, mientras limpiaba uno de los salones, noté que Miguel, uno de los hombres del cartel, me miraba diferente. No tenía la misma frialdad que los demás. Decidí acercarme a él. Fue un riesgo enorme, pero no tenía nada que perder. «Tú no quieres estar aquí, ¿verdad?», le dije en voz baja. Miguel me miró sorprendido. «No hables así. Si alguien te escucha, estamos muertos los dos».
Esa noche, Miguel me buscó en secreto. Me confesó que estaba en el cartel por obligación, que su familia dependía de él, pero que odiaba lo que hacía. Te voy a ayudar, pero tienes que seguir mis instrucciones al pie de la letra, me dijo. Miguel me dio información crucial: los horarios de los guardias, los puntos ciegos de las cámaras y un mapa del lugar. Sentí una chispa de esperanza, pero también sabía que cualquier error sería fatal. El día de la fuga llegó. Miguel organizó una distracción, provocando una pelea entre los guardias. Mientras tanto, Valeria, Sofía y yo corrimos hacia la reja trasera. La lluvia caía con fuerza, convirtiendo el suelo en lodo. Mis manos temblaban mientras intentaba trepar la reja. Sofía resbaló y casi cae, pero logré ayudarla. «Sigue corriendo», le grité. Los disparos resonaban detrás de nosotras. Podía escuchar los gritos de los guardias persiguiéndonos. Miguel había hecho su parte, pero sabía que eso significaba que probablemente nunca lo volveríamos a ver. Corrimos por horas hasta llegar a una pequeña aldea. Estábamos agotadas, empapadas y aterrorizadas, pero al menos estábamos vivas. En la aldea encontramos un hombre mayor que nos ayudó. Nos dio comida y ropa seca, pero nos advirtió que el cartel tenía ojos en todas partes. «Si las encuentran aquí, me matarán a mí también», dijo. Decidimos seguir adelante. Llegamos a una estación de autobuses abandonada y tomamos un camión hacia Ciudad Juárez. Durante el viaje pensé en todo lo que habíamos dejado atrás. Valeria y yo hicimos un pacto. Nunca más volveríamos a caer en una situación así. Sabíamos que el camino hacia la libertad apenas comenzaba, pero al menos teníamos una oportunidad. Hoy cuento esta historia porque quiero que otras chicas sepan que no están solas. El mundo es oscuro, pero siempre hay una salida. Aunque las cicatrices nunca desaparezcan, cada día que despierto como una mujer libre es una victoria. Todo comenzó una noche cualquiera, esas en las que las calles de Guadalajara parecen más solas de lo normal. Mi nombre es Rafaela, y no voy a mentirles, la vida no me ha tratado bien. Trabajo en las calles, sobrevivo como puedo, pero esa noche algo diferente pasó. Un carro negro, elegante, se detuvo frente a mí. Dentro iba un hombre bien vestido, con un reloj que seguramente valía más que todo lo que he ganado en años. «¿Eres Rafaela?», preguntó. Su voz era suave, pero había algo en su tono que me ponía nerviosa. «Sí, soy yo», respondí, tratando de sonar tranquila. El hombre me entregó un sobre. Adentro había una invitación. Era para un lugar en Ajijic, una mansión junto al lago Chapala. La oferta era clara. Una noche, sin preguntas, y me pagarían una cantidad que cambiaría mi vida. Algo en mi cabeza me decía que no lo hiciera, pero las cuentas no se pagan solas, y mi estómago llevaba días quejándose. Así que acepté. Cuando llegué a la mansión, todo parecía sacado de una película. Los jardines eran perfectos, y las luces doradas iluminaban la entrada como si fuera un castillo. Pero al cruzar el portón, sentí un frío inexplicable, como si algo me estuviera advirtiendo. Alexander, así se presentó, era un hombre extraño. Vestía caro, pero sus ojos parecían siempre analizar cada movimiento mío. Me ofreció una cena en un comedor que parecía demasiado grande para 2 personas. Aunque todo era elegante, la atmósfera se sentía pesada, como si alguien más estuviera observando. Mientras comíamos, noté algo raro. Había cámaras pequeñas en las esquinas del techo. ¿Es paranoia?, pensé. Pero cada vez que levantaba la vista, sentía que esas cámaras me seguían. Después de la cena, Alexander cambió por completo. Su voz se volvió fría, sus movimientos calculados. Me pidió que lo siguiera a una habitación en el sótano. «¿Qué hacemos aquí?», le pregunté tratando de sonar tranquila. «¿Vas a ayudarme con algo importante?».
respondió con una sonrisa que me heló la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una punzada en el cuello. Todo se volvió oscuro. Cuando desperté, estaba en una habitación completamente blanca, sin ventanas y con cámaras en cada esquina. Mi cabeza daba vueltas y mis manos estaban atadas a la espalda. Fue entonces cuando entendí. Había caído en una trampa. Alexander apareció en una pantalla frente a mí. Bienvenida, Rafaela. Eres parte de mi experimento. Aquí nadie te encontrará, así que relájate, dijo con una calma perturbadora. En ese momento supe que mi única opción era sobrevivir. No sé cuánto tiempo pasé en esa habitación. Perdí la noción del día y la noche. La luz se encendía y apagaba sin razón aparente. Alexander controlaba todo. Me hablaba a través de las cámaras, como si estuviera disfrutando verme perder el control. Esto no es personal, Rafaela, decía. Solo quiero entender hasta dónde puede llegar la mente humana cuando está al límite. Al principio intenté hablarle, razonar con él. No tienes por qué hacer esto. Te pagaré lo que quieras, solo déjame ir. Pero él simplemente sonreía y me ignoraba. Las torturas eran tan sutiles como crueles. A veces la habitación se llenaba de un ruido insoportable, otras me privaba de comida o agua por días. Pero lo peor era el silencio, ese maldito silencio que me hacía sentir que estaba sola en el mundo, olvidada. Un día, mientras inspeccionaba las paredes, descubrí algo extraño. Había marcas, como si alguien hubiera intentado dejar un mensaje. No estás sola, decía una de ellas. Busca la salida detrás del espejo. Otra. Me di cuenta de que no era la primera en estar ahí. Había otras antes que yo, mujeres que, como yo, fueron engañadas por Alexander. Pero lo que esas marcas me dejaron claro fue que alguna de ellas había encontrado una forma de escapar. Ese mensaje detrás del espejo no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Cada vez que Alexander salía de su habitación de control, aprovechaba para inspeccionar. Miré cada rincón del lugar hasta que finalmente lo encontré. Un espejo grande, con un marco dorado desgastado. Lo empujé con todas mis fuerzas y escuché un leve clic. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo desde las cámaras. Lentamente el espejo se movió, revelando un pequeño pasaje oscuro. No podía perder más tiempo. Aunque mis manos temblaban y mi cuerpo estaba débil, entré al túnel. Estaba frío, húmedo y el eco de mis pasos me hacía pensar que alguien más estaba detrás de mí. A cada paso recordaba las marcas de las mujeres anteriores. Ellas habían luchado para dejarme ese mensaje. No podía rendirme. Pero a mitad del túnel escuché algo que me paralizó. La voz de Alexander. Rafaela. Su voz resonaba como un eco maligno. ¿Crees que puedes escapar? Nadie ha salido de aquí. Nadie. El miedo me paralizó por un segundo, pero algo dentro de mí, quizá el legado de las mujeres que me precedieron, me impulsó a seguir. Encontré una escalera al final del túnel que me llevó a una trampilla. La empujé con todas mis fuerzas y al abrirse vi la luna iluminando una densa selva. Respiré profundo. Sabía que el verdadero peligro apenas comenzaba. El aire frío de la noche golpeó mi rostro cuando salí por la trampilla. La luna llena iluminaba la selva que rodeaba la mansión. Podía oír los grillos y el crujir de las hojas bajo mis pies, pero eso no me tranquilizaba. Sabía que Alexander estaba detrás de mí. Corrí con todas mis fuerzas, aunque mi cuerpo apenas respondía. Cada paso era un desafío, pero la idea de volver a esa prisión me daba la energía que necesitaba. La selva era densa y oscura, y cada sombra parecía moverse como si me estuvieran acechando. De repente, escuché algo que me hizo congelarme. El sonido de ramas rompiéndose. No estaba sola. Giré la cabeza y lo vi. Alexander
con una linterna en una mano y algo que parecía un arma en la otra. «Rafaela, no tiene sentido correr». Su voz era fría, como si estuviera disfrutando del juego. No contesté. Solo corrí más rápido, sintiendo las ramas rasgar mi piel y los pies hundirse en el barro. Tropecé varias veces, pero no podía detenerme. Alexander estaba cada vez más cerca. El destino intervino cuando, al llegar a una carretera, vi las luces de un auto acercándose. Corrí hacia el medio del camino, agitando los brazos con desesperación. El auto se detuvo de golpe y un hombre salió de él. «Ayúdeme, por favor», grité con lágrimas en los ojos. El conductor, un hombre mayor con mirada preocupada, me ayudó a entrar en su auto. «¿Qué está pasando?», preguntó, pero no pude responderle. Solo miré hacia atrás y vi a Alexander detenerse al borde de la carretera, observándome con una sonrisa siniestra. Sabía que esto no había terminado. Cuando llegué a la estación de policía en Guadalajara, pensé que todo había terminado. Les conté todo: la mansión, las cámaras, el túnel, Alexander. Pero a medida que hablaba, me di cuenta de que no me estaban tomando en serio. «¿Estás segura de lo que dices?», preguntó uno de los oficiales con un tono de incredulidad. «¿No será que te lo imaginaste? Quizá estabas bajo la influencia de algo». Mi frustración crecía con cada palabra. «No estoy inventando nada. Tienen que buscar esa casa. Hay más mujeres que podrían estar atrapadas». Pero cuando finalmente fueron a la mansión, todo estaba vacío. Las cámaras, los muebles, incluso las paredes que llevaban al túnel habían desaparecido. Alexander se había encargado de borrar cada rastro. «Sin pruebas no podemos hacer nada», me dijeron. Salí de la estación con el corazón roto. ¿Cómo podía ser que un hombre así siguiera libre? ¿Cuántas más tendrían que sufrir antes de que alguien hiciera algo? Ese día entendí algo. Nadie iba a salvarnos. Solo nosotras podíamos salvarnos. Fue entonces cuando decidí que no me quedaría callada. Si las autoridades no iban a detenerlo, yo usaría mi voz para advertir a otras mujeres. Así empezó mi lucha. No puedo mentirles, el miedo nunca se fue. Cada vez que camino por las calles de Guadalajara, siento que alguien me está mirando, como si Alexander estuviera escondido en alguna esquina, esperando su oportunidad. Pero ese miedo no me detiene. Si algo aprendí en ese infierno es que quedarse callada solo alimenta a los monstruos. Después de esa noche, regresé a las calles, pero no como antes. Ahora hablo con cada mujer que encuentro. Les advierto sobre los peligros, sobre los hombres como Alexander. Poco a poco, otras comenzaron a contarme sus propias historias. Historias de violencia, de terror, de abuso. Historias que no merecen ser olvidadas. Con el tiempo, formamos un grupo. Nos reunimos en un pequeño centro comunitario cerca del Mercado San Juan de Dios. Compartimos nuestras vivencias y nos ayudamos mutuamente. No somos muchas, pero somos fuertes. Y sobre todo, estamos decididas a protegernos. Hay noches en las que no puedo dormir. Cuando cierro los ojos, veo esa mansión, las cámaras, los mensajes en las paredes. A veces sueño con las mujeres que estuvieron ahí antes de mí. En mis sueños no están asustadas, están sonriendo, como si estuvieran orgullosas de que su legado me dio la fuerza para escapar. Un día, mientras estaba sentada junto al lago Chapala, mirando las aguas tranquilas, pensé en lo fácil que sería rendirme, dejar que el miedo me consuma. Pero no puedo, no solo por mí, sino por todas las que vinieron antes y por las que podrían ser las próximas. No sé si alguna vez atraparán a Alexander, quizá siga escondido, buscando su próxima víctima, pero yo no voy a dejar que el miedo me controle. Mi historia no termina con un final feliz, pero termina con algo más poderoso, la decisión de luchar. Ahora, cada vez que alguien me pregunta por qué sigo adelante, solo les digo una cosa: porque nadie más debería pasar por lo que pasé.
Y si algún día lees esto, Alexander, quiero que sepas algo. No me rompiste y nunca lo harás. Esta es mi historia. No sé cómo termina la tuya, pero espero que encuentres la fuerza para enfrentarte a tus propios monstruos, así como yo lo hice, porque al final todos merecemos ser libres. No soy de esas personas que se sientan a contar historias. La vida ya es suficientemente dura como para revivir cosas que prefiero olvidar. Pero esto que me pasó, no puedo callarlo. Mi nombre es Mariana y lo que voy a contar no lo inventé. Ojalá pudiera decir que sí, pero no. Esto es real. Era una noche como cualquier otra en Guadalajara. Las calles estaban llenas de luces, música y carros que iban y venían. Yo estaba en mi esquina habitual, esperando que algo bueno saliera de una noche que ya se sentía pesada. Siempre hay algo en el aire, ¿sabes? Algo que te dice si será una noche tranquila o si algo está a punto de ir mal. Esa noche lo sentí, pero decidí ignorarlo. Un SUV negro se detuvo frente a mí. Las ventanas tintadas no dejaban ver quién estaba dentro. Mi primer instinto fue no acercarme, pero luego la ventana bajó y ahí estaba él. Un hombre bien vestido, con una sonrisa casi perfecta. ¿Cuánto por toda la noche?, me preguntó con un tono casual, como si me estuviera pidiendo la hora. Le di mi tarifa y sin dudarlo, aceptó. Incluso ofreció más de lo que pedí, lo que ya era raro. Sube, te llevaré a un lugar especial, dijo. Por un momento dudé. Algo en su voz me hizo temblar, pero el dinero siempre pesa más. El camino comenzó tranquilo. Él hacía preguntas. ¿Cómo me llamaba? ¿De dónde era? Cosas que parecían normales, pero había algo raro en cómo las decía. No sé cómo explicarlo, pero su tono tenía algo frío. De repente, nos desviamos hacia una zona menos iluminada. La ciudad quedó atrás y comenzamos a pasar por calles vacías. ¿A dónde vamos?, le pregunté tratando de sonar tranquila. A un lugar donde podrás relajarte, respondió. Su sonrisa ya no me parecía amigable, parecía forzada, falsa. Finalmente llegamos a la puente Matute Remus. No había nadie, solo nosotros y el sonido del viento. Baja del coche, dijo mientras apagaba el motor. Quiero que veas algo hermoso. Mi instinto me gritaba que no lo hiciera, pero si algo aprendí en esta vida es que a veces tienes que seguir el juego para sobrevivir. Bajé, y en cuanto mis pies tocaron el pavimento, sentí un escalofrío. Algo no estaba bien. Cerca de donde estacionó, noté algo tirado en el suelo, una prenda desgarrada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué es esto?, pregunté, señalando la ropa. Él sonrió de una forma que me hizo sentir que ya no estaba en control. Solo relájate, Mariana. Todo estará bien, si cooperas. En ese momento supe que estaba en problemas. Traté de mantener la calma, pero mi corazón parecía querer salirse de mi pecho. Todo en él había cambiado. Su mirada, su postura. Ya no era el hombre amable que vi en el coche. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté, tratando de ganar tiempo. Eres especial, Mariana, dijo, caminando lentamente hacia mí. Las otras no lo eran tanto, pero tú mereces algo único. Otras, repetí, sintiendo que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Mi mirada se dirigió a la prenda en el suelo y entonces vi algo más, un colgante todavía manchado de sangre seca. Era imposible ignorarlo. Ellas no entendían lo que les ofrecía, continuó, como si estuviera contándome una historia cualquiera. Pero tú, Mariana, tienes algo en los ojos, algo que me dice que sí lo entenderás. Retrocedí lentamente, con cuidado de no tropezar. Mientras él hablaba, mi mente buscaba desesperadamente una salida. Pensé en correr, pero ¿a dónde? Estábamos en una maldita puente en medio de la nada.
De pronto me acerqué al borde de la barandilla como si estuviera interesada en la vista. Desde ahí noté algo que nunca olvidaré. Marcas en el suelo, manchas oscuras que no podían ser otra cosa que sangre. Me dieron ganas de vomitar, pero sabía que no podía mostrar miedo. No frente a él. «No es hermoso», dijo, parándose a mi lado. «Aquí todo termina en paz». Supe que no tenía mucho tiempo. Él tenía algo planeado para mí, y si no actuaba rápido, yo sería la próxima en esa lista de otras. Decidí hacer lo único que podía, fingir. «Es un lugar hermoso», mentí, tratando de sonar tranquila. «Tienes razón, es especial». Él me miró sorprendido. Sabía que lo entenderías, no como las demás. Mientras hablaba, vi algo en el suelo detrás de él. Una barra de metal, probablemente parte de la estructura de la puente. Mi oportunidad estaba ahí, pero necesitaba distraerlo. «¿Por qué no me cuentas más?», dije, forzando una sonrisa. «Quiero saber tu historia». Él pareció encantado con mi interés. Comenzó a hablar sobre cómo la sociedad lo había rechazado, cómo nadie lo entendía. Yo asentía, fingiendo empatía, pero en mi cabeza cada palabra era un reloj que contaba los segundos que me quedaban para actuar. Cuando finalmente vi mi oportunidad, me lancé hacia la barra de metal y la agarré con todas mis fuerzas. Él se dio cuenta de lo que hacía y corrió hacia mí, pero no lo dejé acercarse. «¡Aléjate!», grité levantando la barra. Él sonrió como si mi intento de defenderme fuera un juego para él. «¿De verdad crees que puedes escapar, Mariana?», dijo dando un paso más. No pensé, solo reaccioné. Le di un golpe con la barra, directo a su brazo, y el cuchillo que sostenía cayó al suelo. No esperé para ver si estaba herido. Corrí hacia el coche, pero las puertas estaban cerradas con seguro y él tenía las llaves. Me escondí detrás de una columna de la puente mientras él gritaba mi nombre. «No tienes a dónde ir, Mariana, esto ya está decidido». El eco de sus palabras y el viento nocturno hacían que todo se sintiera aún más aterrador. Pero yo no iba a rendirme. No esa noche. Mis manos temblaban mientras me mantenía detrás de la columna, tratando de controlar mi respiración. Sus pasos resonaban sobre el concreto de la puente. Su voz, calmada pero llena de amenaza, cortaba el silencio como un cuchillo. «Mariana, no lo hagas más difícil. Sé que estás ahí. Es inútil correr». Me aferré a la barra de metal como si fuera mi única salvación. Mis ojos escaneaban desesperadamente el entorno, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar a mi favor. El viento soplaba fuerte, llevando consigo un eco que parecía una mezcla de susurros y gritos lejanos. ¿Eran reales o era mi mente jugándome una mala pasada? De repente vi su sombra moviéndose hacia mí. Mi corazón saltó. Salí corriendo en dirección opuesta y él me persiguió gritando mi nombre. «No puedes huir de mí, Mariana. Esta noche es tu destino». Mientras corría, tropecé con algo que me hizo caer. Era una bolsa, sucia y rota, pero lo que vi dentro me heló la sangre, restos de ropa, accesorios y algo que parecía un mechón de cabello humano. El pánico me invadió. Sabía que esas cosas eran de sus otras víctimas. Me levanté tan rápido como pude, pero él ya estaba cerca. Sentí su mano agarrar mi brazo con fuerza, jalándome hacia él. Mi instinto fue golpearlo con la barra y esta vez acerté directo en su cabeza. Cayó al suelo, aturdido, pero no por mucho tiempo. Aproveché ese momento para buscar las llaves del coche en sus bolsillos. Mientras lo hacía, sus ojos se abrieron, llenos de furia. Me tomó del cuello y sentí que el aire empezaba a faltar. Con las fuerzas que me quedaban, lo golpeé nuevamente, esta vez con toda la fuerza que pude reunir. Él cayó de espaldas, su cabeza golpeando contra el borde de la barandilla. Por un momento pensé que era el final, pero su mano aún intentaba moverse. «Esto no termina aquí», murmuró con la sangre corriendo por su rostro.
Tomé las llaves y corrí hacia el coche, sintiendo que cada segundo contaba. Arranqué el motor y pisé el acelerador, dejando atrás la puente y sus horrores. Llegué a la primera estación de policía que encontré. Apenas podía hablar. Las palabras salían entrecortadas mientras les contaba lo sucedido. Los oficiales me miraban con incredulidad, pero cuando saqué la bolsa con las evidencias que encontré en la puente, sus expresiones cambiaron. En cuestión de horas, la policía organizó un operativo en la puente Matute Remus. Encontraron al hombre, inconsciente pero vivo, y más pruebas que lo vinculaban con al menos 5 desapariciones en la zona. Era un monstruo, y ahora enfrentaría la justicia. Pero aunque él estuviera atrapado, yo no me sentía libre. Cada vez que cerraba los ojos, revivía esa noche. Escuchaba sus pasos, su voz, los susurros de la puente. Sabía que esas mujeres no habían tenido la misma suerte que yo y eso me atormentaba. La policía me ofreció protección y ayuda, pero lo único que quería era desaparecer. Dejé Guadalajara y comencé de nuevo en otra ciudad, lejos de todo lo que me recordara esa noche. Sin embargo, hay algo que nunca olvidaré: los susurros. A veces, en las noches más tranquilas, los escucho de nuevo, como si la puente aún me llamara. No sé si es mi imaginación o algo más, pero cada vez que los oigo, siento que tengo una deuda con esas mujeres. Esta es mi historia, y si algo puedo decirte es esto: nunca ignores ese instinto que te dice que algo está mal. A mí me salvó la vida.